Buenos días a todos y bienvenidos a los recursos educativos del área de Matemática Básica 1. Para el tema de hoy tenemos geometría aplicada, en el cual se nos da un problema, y el problema dice lo siguiente. Un depósito tiene una longitud de 10 pies y su sección transversal es un trapecio isósceles invertido. Su base superior mide 6 pies, la base inferior mide 2 pies y su altura 4 pies. Nos solicitan lo siguiente. Inciso A, calcule la capacidad del depósito. Inciso B, si la altura del agua es de 2 pies, calcule el volumen de agua dentro del depósito. Inciso C, si el volumen de agua dentro del depósito es de 105 pies cúbicos, calcule la altura del agua. Inciso D, calcule el área del espejo de agua en la superficie si la altura del agua es de 2 pies. Entonces, vamos a resolver inciso por inciso. Para el inciso A, tenemos lo siguiente. Calcular la capacidad del depósito. Lo primero que debemos hacer para afrontar esos problemas de tanques es hacer un esbozo del mismo para saber cuál es la forma de nuestro tanque. Y la forma de nuestro depósito sería la siguiente, con una sección transversal igual a la de un trapecio isósceles invertido, en la cual nos dicen que la base superior, o sea, todo esto de acá, le vamos a llamar B, mide 6 pies. La base inferior mide 2 pies y el depósito tiene una altura igual a 4 pies. Le vamos a llamar H. Y también va a tener una longitud de 10 pies. Todo esto de acá va a ser la longitud y va a medir 10 pies. Nos piden calcular la capacidad del depósito. Cuando nos piden la capacidad se hace referencia al volumen. Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Y qué sería igual el volumen de nuestro depósito? Sería igual al área de la sección transversal por la longitud del depósito. El área de la sección transversal sería igual al área del trapecio isósceles, el cual está invertido. Pero si nosotros vemos la figura, podemos deducir lo siguiente. De este lado se forma un triángulo. De este otro lado se forma otro triángulo. Y como sabemos que es isósceles, estos lados diagonales van a medir exactamente lo mismo. Por lo tanto, las bases de estos triángulos tendrían que medir exactamente lo mismo. Y si nos damos cuenta, la base inferior de nuestro depósito mide 2 pies. Por lo tanto, esto debería de medir 2 pies y este otro lado también debería de medir 2 pies para formar los 6 pies de la base superior. Y también, si nos damos cuenta en la figura, en el centro se forma un rectángulo que va a tener una base y una altura. Entonces ya podríamos deducir cuál sería el área de nuestra sección transversal. Sería la sumatoria del área del triángulo 1, sería el 1, más la sumatoria del área del triángulo 2, más la sumatoria del área del rectángulo, por la longitud del tanque. Ahora sustituimos y dejamos todo expresado en variables. Tenemos que el área del triángulo 1 va a ser igual a 1/2 de la base por la altura. El área del triángulo 2, 1/2 de la base por la altura. El área del rectángulo. ¿Cuál va a ser la base del rectángulo? Va a ser lo que mide B menos estos dos tramos pequeños que miden B cada uno. Entonces sería menos 2B. Y esto multiplicado por la altura sería H. Y todo por L. Simplificamos. 1/2 más 1/2 sería 1. Sería BH. Y copiamos. Ahora sí sustituimos valores. Y tenemos que la base mide 2. La altura mide 4. La base superior mide 6. Por la altura que mide 4. Y todo esto por 10. Y esto es igual a 160 pies cúbicos. Entonces la respuesta sería que la capacidad de nuestro tanque o nuestro depósito es de 160 pies cúbicos. Ahora para el inciso B nos piden calcular el volumen de agua que hay cuando la altura del agua está a 2 pies.
Es decir, cuando tengamos la altura acá de agua, 2 pies, ¿cuánto es el volumen que hay en ese momento? Vamos a tener nuestras medidas de nuevo. Todo esto acá va a medir 2 pies. Y si miramos acá, tendríamos un triángulo pequeño del cual no sabemos cuánto va a medir este lado. También tendremos otro triángulo acá, no sabemos cuánto va a medir este lado. Cuando la altura es de 2 pies, podemos hacer triángulos semejantes. Tendríamos un triángulo grande acá, del cual podríamos hacer semejanza, que este sí sabemos que su base mide 2 y su altura pues es la altura del depósito. Entonces, si nosotros extraemos ese triángulo, tendríamos algo así. Y tendríamos el otro triángulo por acá. Este va a medir 2 acá, este mide B acá, no sabemos cuánto mide. Tiene una altura de 4, se tendría la altura de 2, que es lo que nos indica el problema. Y si nosotros hacemos la semejanza, tendríamos 2 es a B y 4 es a 2. Si nosotros despejamos B, tendríamos que B sería igual a 1. Es decir, cada uno de estos lados ya sabríamos que vale 1. Entonces tendríamos una nueva sección transversal, la cual esto se mantendría, que la base inferior va a medir 2. Cada uno de estos lados va a medir 1. Y la altura, pues va a ser la altura que nos dan en el problema, que sería de 2 pies. Y si nosotros recordamos la ecuación que encontramos en el ejercicio anterior, la cual sería esta, podríamos ya solo sustituir datos. Entonces tendríamos que el volumen sería igual a nuestra base B, que encontramos que era 1, por la altura que ahora va a ser 2. Nuestra base superior, que ahora va a ser la suma de esto. 2 más 1 sería 4, menos 2 veces 1, por la altura que va a ser 2. Y todo esto por la longitud del tanque, que va a ser 10. Y esto es igual a 60 pies cúbicos. Por lo que nuestra respuesta sería que el volumen de agua cuando la altura es de 2 pies es de 60 pies cúbicos. Para el inciso C nos solicitan lo siguiente. Si el volumen del agua en el depósito es de 105 pies cúbicos, calcule la altura del agua. Es decir, nos piden ahora la altura cuando el agua tiene un volumen en el tanque de 105 pies cúbicos. Si no conocemos la altura, por lo tanto no vamos a conocer cuánto vale B, ni vamos a conocer cuánto va a valer nuestra B mayúscula, que sería la base superior a nuestro nuevo trapecio que se va a armar cuando tengamos un volumen de 105 pies cúbicos. Pero podríamos hacer lo mismo con semejanzas. Tendríamos un triángulo acá y hacer la semejanza con el triángulo grande, que ese sí conocemos las medidas. Del triángulo grande ya sabemos que esto mide 2 pies y que pues la altura va a medir 4 pies. Entonces, si nosotros extraemos el triángulo, tendríamos lo siguiente. Nuestro triángulo estaría por acá. Entonces, tendría una altura que no sabemos. Entonces tendría una altura de 4. Tendría una base de 2. Tendría una base B que no conocemos. Si no hacemos la semejanza, tendríamos que 2 es a B, 4 es a H. Si despejamos para la altura, tendríamos 4 dividido 2B. Esto sería igual a 2B. ¿Y qué sabemos de B? Pues que B va a ser igual a 2, que era la base de nuestro tanque inicial, más los dos pedazos de B, sería 2B. Si nosotros regresamos y utilizamos de nueva cuenta la ecuación que encontramos que modela el volumen de este tanque, tendríamos que era B por H más B menos 2B por H y todo esto por L. Y ahora pues sustituimos y dejamos todo en función de una sola variable. Y como en este caso nos interesa la altura,
vamos a dejar todo en función de la altura. Incluso esto, vamos a despejar para h. Tendríamos que b es igual a h medios. Y ahora sí sustituimos. Como nos decían que el volumen era igual a 105 pies cúbicos, pues todo esto sería igual a 105. Y ahora seguimos con la sustitución. Entonces h podría tener un valor de menos 7 y un valor de 3. Como es una longitud, el valor negativo pues no nos serviría, solo sería el positivo. Por lo tanto, nuestra respuesta sería que la altura cuando el volumen es de 105 pies cúbicos es de 3 pies. Ahora, para el inciso D, nos pide calcular el área del espejo del agua en la superficie si la altura del agua es de 2 pies. En el inciso C ya nos habían pedido calcular el volumen cuando la altura es de 2 pies y encontramos que la base de nuestro trapecio cuando la altura de 2 pies era igual a 4. Esto era igual a 4. Y pues la longitud del tanque o del depósito siempre se ha mantenido, que es igual a 10 pies. Si nos damos cuenta, en la superficie se forma un rectángulo. Entonces, el área del espejo del agua en la superficie sería igual al área del rectángulo. Y eso sería igual a la longitud del tanque por la base de nuestro trapecio cuando la altura de 2 pies. Y vimos que eso era igual a 10 por 4. Eso sería igual a 40 pies cuadrados. Por lo tanto, podremos concluir que el área del espejo de agua cuando la altura es de 2 pies es de 40 pies cuadrados. Con esto concluimos nuestro recurso educativo y muchas gracias por su atención.